Los últimos rayos de sol se filtraban entre las polvorientas ventanas de la Galería Mason, proyectando largas sombras sobre el espacio vacío de la exposición. Me quedé allí, respirando el aroma familiar de la pintura al óleo y la madera vieja, intentando asimilar los acontecimientos de las últimas 24 horas. Me llamo Emma Mason, y ayer heredé lo que mi familia consideraba su mayor decepción, una galería de arte en quiebra en el centro de Boston. La oficina del abogado todavía se sentía vívida en mi memoria, el pesado escritorio de caoba, el tic-tac del reloj de pie y el perfume pretenciosamente caro de mi hermano Marcus llenando el aire. La lectura del testamento de nuestros padres debería haber sido un asunto sombrío, pero Marcus no pudo contener su triunfo mientras el señor Patterson leía los términos. A nuestro hijo, Marcus Mason, le dejamos la suma de $50 millones, nuestra finca en Hampton y el control de Mason Industries. La voz del señor Patterson había sido clínicamente distante. A nuestra hija, Emma, le dejamos la Galería Mason y su contenido. Marcus se había reído a carcajadas. Por fin. Papá siempre decía, recibes exactamente lo que mereces, Emma. Todavía puedo ver su traje perfectamente entallado, sus zapatos de cuero italiano, la forma en que se recostó en su silla como si fuera el dueño de la habitación. En muchos sentidos, ahora lo era. La galería ha estado perdiendo dinero durante años, continuó, examinando sus uñas cuidadas. Pero bueno, al menos tendrás mucho polvo para hacerte compañía. Tal vez puedas vender bocetos a lápiz a los turistas. La verdad es que Marcus no se equivocaba con respecto a la situación financiera de la galería. La Galería Mason había estado luchando durante la última década. Lo que una vez fue el principal escaparate de Boston para artistas emergentes se había convertido gradualmente en una operación que apenas alcanzaba el punto de equilibrio y que la mayoría de los coleccionistas serios ignoraban. Pero lo que Marcus no entendía, lo que mis padres nunca entendieron, era que siempre había visto algo en este lugar que ellos no veían. Crecí en estas salas, pasando incontables tardes con mi abuelo, Theodore Mason, el fundador de la galería. Mientras mis padres estaban ocupados preparando a Marcus para el negocio familiar, y mi madre planeaba su camino hacia un MBA, el abuelo Theo me enseñó sobre arte. Arte de verdad. No solo las etiquetas de precio y el potencial de inversión en los que mis padres se fijaban, sino el alma detrás de cada pieza. Emma, querida, solía decir, con los ojos brillando detrás de sus gafas de montura metálica. Recuerda que el verdadero valor no siempre es visible a primera vista. A veces, los mayores tesoros se esconden a simple vista, esperando a que la persona adecuada los descubra. Esas palabras resonaron en mi mente ahora mientras caminaba por el salón principal de la galería. El espacio era hermoso, incluso en su estado actual, techos altísimos, molduras clásicas y enormes ventanas que, cuando estaban limpias, podían inundar la habitación de luz natural. Pero años de mantenimiento mínimo habían hecho mella. Los pisos de madera dura necesitaban ser restaurados, las paredes pedían a gritos una nueva capa de pintura y la mitad de la iluminación de la pista se había quemado. Llegué a la oficina trasera, mis pasos resonando en el silencio. Este había sido el santuario de mi abuelo, aunque mis padres finalmente lo habían convertido en un espacio de almacenamiento estéril. Archivadores alineados en las paredes, y una capa de polvo cubría todo. Pero debajo de todo, todavía podía sentir la presencia del abuelo Theo, pasando mis dedos por su viejo escritorio, ahora relegado a una esquina y apilado con cajas. Recordé las historias que solía contarme sobre los primeros días de la galería, cómo la construyó de la nada en la década de 1960, convirtiéndola en un refugio para artistas que luego se convertirían en leyendas. Hubo rumores de que había acumulado una increíble colección privada a lo largo de los años, pero después de su muerte hace 15 años, nunca se encontró nada extraordinario. Mis padres habían buscado, por supuesto. Pasaron meses peinando la galería, convencidos de que el abuelo Theo había escondido obras maestras por valor de millones. Contrataron expertos, trajeron tasadores, incluso hicieron escanear las paredes en busca de espacios ocultos. No encontraron nada más que el inventario regular de la galería, piezas decentes, pero nada que hiciera titulares. Finalmente, se rindieron. La galería se convirtió en una ocurrencia tardía, una deducción fiscal. La mantuvieron en funcionamiento por una persistente sensación de obligación hacia la memoria del abuelo Theo. Se centraron en Mason Industries en su lugar, preparando a Marcus para que se hiciera cargo del verdadero legado de la familia, mientras yo estudiaba historia del arte y trabajaba como curadora en museos más pequeños.
Una corriente repentina me hizo estremecer, devolviéndome al presente. La noche había caído mientras estaba perdida en recuerdos, y la galería se sentía diferente en la oscuridad. Las formas de las esculturas proyectaban extrañas sombras en las paredes, y las pocas pinturas que aún se exhibían parecían observarme con ojos sabios. Estaba a punto de irme cuando algo llamó mi atención, una ligera irregularidad en las tablas del suelo cerca del escritorio del abuelo Theo que nunca antes había notado. Arrodillándome, pasé mis manos sobre la madera. Definitivamente había algo raro en el patrón, una sutil irregularidad que parecía intencional en lugar de ser el resultado de la edad. Mi corazón comenzó a latir más rápido cuando recordé otro de los dichos favoritos del abuelo Theo: el mejor escondite es aquel que parece estar intentando ocultar otra cosa. Pasé la siguiente hora examinando cada centímetro de ese suelo y sus alrededores. Justo cuando estaba a punto de rendirme, mis dedos lo encontraron, una pequeña palanca disfrazada de nudo en la madera. Con manos temblorosas, la tiré. El mecanismo era de una precisión tal que apenas emitía sonido alguno. Una pequeña sección del entarimado se deslizó a un lado, revelando un estrecho hueco debajo. Allí dentro, un diario encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el tiempo, y una única llave que parecía mucho más antigua que la propia galería. El diario era de mi abuelo. Reconocí su letra al instante, aunque no era la caligrafía fluida y elegante que le caracterizaba. Estas notas eran apresuradas, casi frenéticas, llenas de bocetos, cálculos y lo que parecían mensajes cifrados. Una página llamó mi atención. En la parte superior, en letras resaltadas, se leía: la verdadera colección, solo para los ojos de Emma. Mis manos temblaron al pasar la página. Pero antes de que pudiera seguir leyendo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcus: reunión mañana a las 9 de la mañana. Es hora de hablar sobre la venta de esa galería polvorienta tuya. Ya tengo compradores interesados en el edificio. Observé el diario en mis manos y luego volví a mirar el mensaje. Marcus no tenía ni idea de lo que acababa de encontrar. Y, por el momento, eso era exactamente lo que quería mantener en secreto. Con cuidado, devolví el diario y la llave a su escondite, asegurándome de que el panel del suelo quedara bien cerrado. Al salir de la galería esa noche, me sentía diferente. El peso de mi herencia aparentemente sin valor se había transformado en otra cosa: anticipación. Mi abuelo me había dejado algo más que una galería con dificultades. Me había dejado un misterio. Y mañana, mientras Marcus planearía desmantelar este lugar por partes, yo comenzaría a descubrir lo que el abuelo Theo había escondido durante todos esos años. Cerré la puerta principal de la galería con llave, sintiendo la llave más significativa en mi mano que nunca. Al levantar la vista hacia la elegante fachada del edificio, sonreí, recordando las palabras del abuelo Theo por última vez: paciencia, Emma. Las mejores historias tardan en desarrollarse. Tenía razón. Esto era solo el principio. Llegué a la galería temprano a la mañana siguiente, mucho antes de mi reunión de las 9 de la mañana con Marcus. El amanecer pintaba los pasillos vacíos en tonos dorados, pero apenas lo noté. Mi mente estaba concentrada en una sola cosa: el compartimento oculto y su contenido. Arrodillándome junto al antiguo escritorio del abuelo Theo, volví a activar el mecanismo secreto. El diario y la llave se sentían más pesados ahora, cargados de posibilidad. Encontrando un rincón tranquilo, comencé a leer. Mi querida Emma, comenzaba la primera página. Si estás leyendo esto, ya has demostrado que tienes la paciencia y la percepción que siempre vi en ti. Lo que estoy a punto de compartir debe seguir siendo nuestro secreto. El verdadero legado de Mason Gallery no está en sus paredes, sino debajo de ellas. Mi corazón se aceleró al pasar las páginas. El diario detallaba una historia increíble que abarcaba décadas. El abuelo Theo no había sido solo un propietario de una galería. Había sido parte de una red de conservacionistas de arte que trabajaban para proteger obras maestras durante tiempos difíciles. El sótano de la galería, al parecer, albergaba algo más que un almacén. Una serie de dibujos detallados mostraban un complejo sistema de habitaciones ocultas debajo del piso principal. Según el diario, el abuelo Theo había pasado años modificando secretamente los cimientos originales del edificio, creando una bóveda con control de temperatura que nadie más conocía. La llave, escribió, abre más que una puerta. Abre un legado que he pasado mi vida construyendo. Pero ten cuidado,
Emma. Otros han buscado esta colección, y no todos tienen intenciones honestas. Un fuerte golpe en la puerta principal me hizo saltar. Marcus estaba afuera, con expresión impaciente. Rápidamente escondí el diario y me recompuse antes de dejarlo entrar. Vaya, si no es la curadora del polvo, sonrió, pasando junto a mí. Traje algunos compradores potenciales. Están interesados en convertir este lugar en condominios de lujo. Detrás de él había dos hombres con trajes caros. La forma en que los miré me indicó que eran promotores. Inmediatamente empezaron a hablar de muros de carga y metros cuadrados, como si la historia de la galería fuera una molestia que debían demoler. El sótano sería un excelente aparcamiento, dijo uno de ellos, consultando su tableta. Según los planos originales, está prácticamente sin usar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si empezaban a excavar allí abajo. La galería no está en venta, dije con firmeza. El rostro de Marcus se ensombreció. No seas ridícula, Emma. Este lugar no vale nada como galería de arte. Apenas puedes pagar los servicios. No, repetí. Mira, Marcus se acercó, bajando la voz. Sé que tienes un apego sentimental al pequeño pasatiempo del abuelo, pero es hora de madurar. Toma el dinero y márchate. Como hiciste tú, respondí, sosteniéndole la mirada, tomando millones sin aportar nada. Su rostro se puso rojo. Yo me gané mi herencia aprendiendo el negocio, no perdiendo el tiempo escuchando los cuentos de hadas de un viejo sobre arte. Fuera, dije, mi voz tranquila pero firme. Todos. Estás cometiendo un error, me advirtió Marcus mientras los acompañaba hacia la puerta. Estoy intentando ayudarte. No necesito tu tipo de ayuda. Después de que se fueron, me apoyé en la pared, con el corazón latiendo con fuerza. Marcus no se rendiría fácilmente. Nunca lo hacía. Necesitaba actuar rápido. Volviendo al diario, estudié los planos del sótano con atención. La entrada a la bóveda, según las notas del abuelo Theo, estaba oculta tras una pared falsa en la esquina noroeste del sótano. La llave activaría un mecanismo, pero solo si se usaba correctamente. Respirando hondo, bajé las escaleras del sótano. El espacio era exactamente como lo recordaba, filas de estanterías metálicas que contenían pinturas y esculturas envueltas, antiguos materiales de exposición y décadas de papeleo. Pero ahora lo veía con otros ojos. Siguiendo las instrucciones del diario, me dirigí a la esquina noroeste. A primera vista, parecía sólida, paredes de hormigón desnudas que se unían en ángulo recto. Pero cuando pasé los dedos por la superficie, sentí sutiles irregularidades en el patrón. La llave encajó perfectamente en lo que parecía ser una pequeña grieta en el hormigón. Con manos temblorosas, la giré según la secuencia descrita en el diario, 3/4 a la derecha, 1/4 a la izquierda, luego otra vez a la derecha. Durante un momento, no pasó nada. Entonces lo oí, un suave clic seguido del susurro de maquinaria oculta. La pared falsa se abrió silenciosamente, revelando una puerta de acero con un sofisticado teclado electrónico. El diario también me había preparado para esto. El código se basaba en una fecha significativa, el día en que el abuelo Theo abrió la galería por primera vez, pero escrita en un formato específico. Introduje los números con cuidado, 19650412. La puerta se abrió con un suave siseo, y aire climatizado me envolvió. Las luces activadas por movimiento parpadearon, iluminando una visión que me dejó sin aliento. La bóveda era enorme, mucho más grande de lo que debería haber sido posible. Filas de pinturas cuidadosamente conservadas cubrían las paredes, cada una protegida en una vitrina diseñada a medida. Las esculturas se alzaban sobre pedestales, sus formas proyectando intrincadas sombras. Vitrinas mostraban piezas más pequeñas, manuscritos raros, artefactos antiguos y piezas que reconocí de mis estudios de historia del arte, pero que nunca había esperado ver en persona. En el centro de la habitación se encontraba un sencillo escritorio con una carta colocada precisamente en el medio. Con manos temblorosas, la abrí. Mi queridísima Emma, bienvenida a la Galería Mason verdadera. Lo que ves a tu alrededor es el trabajo de toda una vida. No solo la mía, sino los esfuerzos de innumerables personas que creían en la preservación de la belleza y la historia. Cada pieza aquí tiene una historia, y ahora esas historias son tuyas para protegerlas.
Encontrarás la documentación completa de cada artículo en la bóveda, su procedencia, su historia, y lo más importante, sus legítimos propietarios. Algunas de estas piezas me fueron confiadas para su custodia durante tiempos difíciles. Otras fueron rescatadas de aquellos que las habrían destruido por lucro o política. La responsabilidad me cayó como una losa, pero a la vez, un fuego cálido se encendió en mi interior. Estaba lista. Esta colección no está destinada a la venta ni a ser exhibida para obtener prestigio. Su razón de ser es la de ser protegida hasta que llegue el momento adecuado para que cada pieza regrese a su hogar. Me elegiste a mí para esta tarea porque comprendes que el arte no se trata de etiquetas de precio o estatus. Se trata de preservar el hilo de la creatividad humana que nos conecta a todos. En la parte trasera de la bóveda, encontrarás una habitación más pequeña. Esa colección es diferente. Piezas que adquirí legalmente a lo largo de los años, cuidadosamente autenticadas y documentadas. Ahora te pertenecen a ti, para que hagas con ellas lo que consideres oportuno. Deberían proporcionar más que suficientes recursos para mantener tanto la galería como la misión de la bóveda. Ten cuidado. Sé paciente. Y, sobre todo, sé fiel a la responsabilidad que ahora tienes. Con todo mi amor, abuelo Teo. Pasé horas en la bóveda, examinando cada pieza con asombro. La colección era asombrosa, obras de maestros de los que solo había leído, piezas que se creían perdidas para la historia, y otras cuya existencia solo se había rumoreado. En la colección privada que el abuelo Teo había mencionado, encontré docenas de obras cuidadosamente seleccionadas de artistas cuyos valores se habían disparado a lo largo de las décadas. Incluso una estimación conservadora situaba su valor muy por encima de los $100 millones. Pero no fue el dinero lo que me hizo saltar las lágrimas. Fue la confianza que mi abuelo había depositado en mí, el legado para el que me había preparado durante todos esos años sin que yo lo supiera. Una notificación en mi teléfono rompió el hechizo, varias llamadas perdidas de Marcus y un mensaje de texto: esto no ha terminado. Estás cometiendo un gran error. Miré a mi alrededor en la bóveda la invaluable colección que mi hermano habría vendido sin pensarlo dos veces y sonreí. Por primera vez desde que heredé la galería, me sentí completamente segura de mi camino a seguir. Después de asegurar cuidadosamente la bóveda, volví arriba. Había trabajo por hacer. La galería necesitaba una renovación. La seguridad necesitaba ser mejorada. Y tenía un legado que proteger. Marcus tenía razón en una cosa: esto no había terminado. Pero no tenía idea de contra qué estaba luchando realmente. Mientras él planeaba apoderarse de lo que pensaba que era un edificio sin valor, yo era ahora la guardiana de algo mucho más valioso de lo que el dinero podía medir. Mirando hacia las paredes de la galería, susurré: gracias, abuelo Teo. No te defraudaré. Las siguientes semanas pasaron en una vorágine de actividad. Contraté a contratistas para restaurar las características originales de la galería, pero solo después de haberles hecho firmar acuerdos de confidencialidad. El sótano permaneció estrictamente fuera de los límites, figurando como en evaluación ambiental para disuadir a las miradas curiosas. Pasaba las noches estudiando el diario del abuelo Teo, aprendiendo las historias detrás de cada pieza en la bóveda. Algunas habían sido rescatadas del saqueo nazi durante la Segunda Guerra Mundial, otras de conflictos más recientes. Cada obra de arte tenía su propio expediente detallado, incluyendo documentación sobre sus legítimos propietarios y las circunstancias que la habían traído al cuidado de mi abuelo. Pero Marcus, fiel a su palabra, no se rendía. Primero llegaron las amenazas legales. Un grueso sobrellegó de sus abogados, alegando que el deteriorado estado de la galería constituía una gestión negligente de los bienes familiares, y exigiendo una venta inmediata. Se lo entregué a mi propio abogado, un especialista en derecho del arte, al que había contratado discretamente utilizando fondos de la venta de una sola pieza menor de la colección personal de mi abuelo. Luego vino la presión financiera. Marcus usó sus conexiones para interferir con el seguro de la galería, sus servicios públicos, incluso su tasación del impuesto sobre la propiedad. Cada vez, contrarrestaba sus movimientos usando recursos que él no sabía que yo tenía. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana lluviosa. Llegué a la galería para encontrar a Marcus esperando con dos hombres que no reconocí. Estos caballeros son de la Sociedad Histórica de Boston, dijo, su sonrisa afilada como una navaja. Están muy interesados en examinar los cimientos originales del edificio.
Aparentemente, hay preocupaciones sobre la integridad estructural. Supe al instante que no eran de ninguna sociedad histórica, la forma en que se comportaban, los sutiles bultos debajo de sus chaquetas. ¿Estos eran investigadores privados, o algo peor? La galería está cerrada por reformas, dije con firmeza. Cualquier inspección debe programarse a través de los canales adecuados. Uno de los hombres dio un paso adelante. Tenemos autoriza, váyanse, les corté, o llamaré a las verdaderas autoridades. Después de que se fueron, Marcus se quedó rezagado. ¿Qué estás ocultando, Emma? ¿Hay algo en este edificio que vale la pena proteger, no es así? Algo que el abuelo Theo dejó atrás. Lo único que estoy protegiendo es el futuro de esta galería, respondí. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Su expresión se ensombreció. Porque te conozco. Siempre fuiste su favorita, siempre escuchando sus historias. Debe haberte contado algo. ¿Te dejó alguna pista? La pista estaba a la vista, Marcus. Simplemente nunca te importó lo suficiente como para mirar. Esa noche, supe que tenía que acelerar mis planes. Marcus se estaba desesperando, y la gente desesperada toma decisiones peligrosas. Pasé horas en la bóveda documentando cuidadosamente todo. Luego hice 3 llamadas telefónicas, una a un viejo amigo del equipo de crímenes de arte del FBI, otra a un contacto en la Interpol y otra al experto mundial en repatriación de arte. 2 días después, Marcus hizo su movimiento. Estaba trabajando hasta tarde cuando oí que se abría la puerta del sótano. Las cámaras de seguridad mostraban a 3 hombres con ropa oscura bajando las escaleras. Marcus no estaba con ellos, pero no tenía ninguna duda de quién los había enviado. Con calma, pulsé la alarma silenciosa. No el sistema regular de la galería, sino uno especial que había hecho instalar que conectaba directamente con las fuerzas del orden. Luego me dirigí al sótano. Los hombres ya estaban en la esquina noroeste, examinando la pared con equipo profesional. Apenas me miraron cuando entré. ¿Buscando algo?, pregunté. Señorita, simplemente váyase, gruñó uno de ellos. Esto no le concierne. En realidad, sonreí, me concierne mucho. Y también a los agentes federales que acaban de rodear el edificio. Como si fuera una señal, voces resonaron desde arriba. FBI. Esta es una investigación federal de crímenes de arte. Que todos permanezcan donde están. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Los aspirantes a ladrones fueron arrestados. Marcus, atrapado a través de sus teléfonos, fue recogido en su casa. Las órdenes de registro revelaron todo, sus matones contratados, sus planes para la galería, incluso sus conexiones con ciertos coleccionistas sin escrúpulos que traficaban con arte robado. Pero la verdadera sorpresa llegó a la mañana siguiente. Había organizado una reunión especial en la galería. Estaban presentes representantes de museos e instituciones culturales de todo el mundo, junto con funcionarios de varios gobiernos. Juntos, descendimos a la bóveda. Sus jadeos resonaron en las paredes cuando las luces revelaron la colección. Las lágrimas fluyeron mientras se redescubrían obras maestras perdidas hace mucho tiempo. Los directores de los museos se abrazaron mientras se encontraban piezas que se creían destruidas perfectamente conservadas. Compartí todo. La documentación del abuelo Theo, sus registros detallados, las historias de cómo cada pieza había llegado a su cuidado. Durante el año siguiente, trabajaríamos juntos para repatriar cada obra de arte a su lugar legítimo, ganando la galería reconocimiento internacional, no por lo que poseía, sino por lo que devolvía. Marcus lo vio todo desarrollarse desde tras las rejas, su reputación y su libertad perdidas por su propia codicia. Las pruebas encontradas en su casa lo habían implicado en otros esquemas de tráfico de arte, asegurándose de que tuviera mucho tiempo para reflexionar sobre sus elecciones. En cuanto a la galería en sí, utilicé parte de la colección personal del abuelo Theo para establecer una fundación dedicada a proteger y preservar el arte en tiempos de conflicto. La galería se convirtió en un centro de educación y defensa, enseñando a las futuras generaciones sobre la importancia del patrimonio cultural. Un año después del día en que descubrí la bóveda, estaba de pie en el salón principal recién renovado. El espacio estaba lleno de luz, los detalles arquitectónicos originales restaurados a su antigua gloria.
Se iba a inaugurar una exposición especial, no de preciosas obras maestras, sino de obras de artistas locales emergentes, tal y como el abuelo Teo había expuesto cuando abrió la galería por primera vez. En mi oficina, que una vez fue el santuario del abuelo Teo, guardo dos cosas en mi escritorio. Cualquier inspección debe ser coordinada por los canales apropiados. Era la voz metálica que llegaba por el teléfono, pero la urgencia era palpable. Yo ya estaba tensa, y esa frase, tan burocrática, no ayudaba en nada. Uno de los hombres se adelantó, su actitud condescendiente me crispó aún más. «Tenemos autoriza». «Márchense», espeté, cortándolo antes de que terminara la palabra. «O llamo a la policía, a la de verdad». La paciencia se me estaba agotando, y el teatro ya era suficiente. Una vez que se fueron esos individuos, Marcus se demoró en la puerta, mirándome con esos ojos que pretendían ser inquisitivos. «Emma, ¿qué escondes? Aquí hay algo que merece la pena proteger, ¿no es así?» «Algo que el abuelo Teo te confió». Sentí un escalofrío, pero me recompuse. «Solo protejo el futuro de esta galería, Marcus. No puedes entenderlo de una vez». Me dolía enfrentarme a él, pero no me dejaba otra opción. La sombra en sus ojos se hizo más profunda, casi amenazante. «Te conozco. Siempre fuiste la preferida del abuelo, siempre escuchando sus cuentos. Seguro que te reveló algo, te dejó una pista». Una triste sonrisa se dibujó en mis labios. «La pista estuvo siempre a la vista, Marcus. Lo que pasó es que nunca te interesó mirar de verdad. La verdad era que él siempre había preferido los números y las inversiones a la pasión de Teo por el arte y su historia. Esa noche, la preocupación se convirtió en certeza, tenía que adelantar mis planes. La desesperación de Marcus era palpable, y la gente desesperada hace cosas irracionales. Pasé horas en la bóveda, catalogando y documentando cada objeto con meticulosidad. Era un trabajo minucioso, pero necesario. Después, hice 3 llamadas clave, a Lucía, mi vieja amiga del equipo de crímenes de arte del FBI, a un contacto discreto en la Interpol que me había presentado Teo, y a la doctora Dubois, la mayor experta mundial en repatriación de obras de arte. 2 días después, la amenaza se materializó. Estaba revisando inventarios hasta tarde cuando un sonido sordo me alertó. Las cámaras de seguridad del sótano confirmaron mis sospechas, 3 hombres vestidos de negro forcejeaban la puerta. Marcus no estaba a la vista, pero no tenía ninguna duda de quién los había enviado. Manteniendo la calma, activé la alarma silenciosa que había instalado hace meses, una conexión directa con las autoridades, sin pasar por el sistema de seguridad habitual. Tomando aire, bajé al sótano. Los hombres ya estaban en la esquina noroeste, utilizando algún tipo de escáner en la pared. Apenas me registraron al entrar. «¿Buscando algo?», pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Uno de ellos, con un gesto torpe, me espetó: «Señorita, lárguese. Esto no va con usted». En realidad, respondí con una sonrisa forzada: «Va mucho conmigo. Y también con los agentes federales que acaban de rodear el edificio». Como si estuviera programado, las voces resonaron desde arriba. «FBI. Investigación Federal de Crímenes de Arte. Nadie se mueva». Todo se volvió un caos organizado. Los aspirantes a ladrones fueron esposados sin resistencia. Marcus fue localizado gracias al rastreo de sus teléfonos y detenido en su casa. Las órdenes de registro revelaron sus planes, sus cómplices, e incluso sus conexiones con compradores sin escrúpulos que traficaban con arte robado. Pero la verdadera sorpresa, el momento que valió la pena cada minuto de tensión, llegó a la mañana siguiente. En la galería, convoqué una reunión muy especial. Asistieron representantes de museos e instituciones culturales de todo el mundo, así como funcionarios gubernamentales de distintos países. Descendimos juntos a la bóveda. El silencio inicial se rompió con murmullos ahogados cuando las luces iluminaron la colección. Vi lágrimas en los ojos de algunos al reconocer obras maestras dadas por perdidas. Hubo abrazos entre directores de museos al encontrar piezas que se creían destruidas en perfecto estado de conservación. Compartí la documentación que Teo había recopilado a lo largo de su vida, sus notas detalladas, las historias de cómo cada objeto había llegado a sus manos. Durante el siguiente año, trabajamos en la repatriación de cada obra, devolviéndola a su legítimo propietario.
La galería ganó un reconocimiento internacional incalculable, no por lo que poseía, sino por lo que devolvió. Marcus lo vio todo desde la cárcel, su reputación destruida y su libertad perdida por la codicia. La investigación, además, reveló su participación en otras tramas de tráfico de arte, lo que le garantizó una larga temporada para reflexionar sobre sus decisiones. Utilicé parte de la colección personal de Theo para crear una fundación dedicada a proteger y preservar el patrimonio artístico en zonas de conflicto. La galería se transformó en un centro de educación y concienciación, enseñando a las nuevas generaciones el valor de la herencia cultural. Justo un año después del descubrimiento de la bóveda, me encontraba en el salón principal, completamente restaurado y bañado en luz natural. Estábamos inaugurando una exposición muy especial, no de obras maestras consagradas, sino de artistas locales emergentes, tal como Theo había hecho cuando abrió la galería. En mi despacho, donde Theo solía refugiarse, conservo dos objetos sobre el escritorio, una lupa antigua y una foto de Theo sonriendo, con la galería a sus espaldas. Dentro de mi escritorio, guardo dos cosas que me recuerdan constantemente mi propósito. Primero, el diario de mi abuelo Theo, un legado que me confió y que llevo con orgullo. Cada palabra escrita en esas páginas es un recordatorio de su pasión, su visión, y sobre todo, su inquebrantable fe en el poder del arte. Segundo, tengo un pequeño recorte de periódico del día en que Marcus fue sentenciado. No lo guardo por rencor, sino como un recordatorio palpable de que el verdadero valor no reside en lo que uno puede arrebatar, sino en lo que elige proteger. La galería aún lleva el nombre de Mason, sí, pero representa algo muy diferente ahora. Ya no es simplemente una herencia familiar, una tradición, sino un compromiso férreo con la preservación del arte para las futuras generaciones, un faro que ilumina el camino de la cultura. Cada día, al recorrer estas salas llenas de historia y belleza, siento la presencia de mi abuelo Theo. Casi puedo escuchar su voz resonando entre las obras, sus sabios consejos guiándome. Y sé, sin lugar a dudas, que estaría orgulloso de lo que he logrado. A veces, muy tarde en la noche, cuando la galería está en silencio, sumida en una calma casi irreal, pienso en aquel momento crucial, cuando descubrí el compartimento oculto en el suelo. Estuve tan cerca de rendirme, de dejar que Marcus transformara este lugar en otro desarrollo inmobiliario de lujo, un monumento a la avaricia. Pero mi abuelo Theo me había enseñado bien, inculcado valores que trascendían lo material. Los mayores tesoros no siempre son visibles a primera vista, y algunas cosas valen mucho más que su valor de mercado, incluso superando cualquier cálculo monetario. La cámara acorazada debajo de la galería está vacía ahora, su contenido devuelto a sus legítimos hogares alrededor del mundo, restaurado y cuidado. Pero el espacio permanece, intacto, listo si alguna vez fuera necesario de nuevo. Una cámara secreta esperando para proteger la próxima pieza de historia que necesite ser salvada, un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Y a veces, cuando jóvenes artistas visitan la galería, sus ojos brillando con la misma pasión que una vez vi en los de mi abuelo Theo, comparto con ellos su frase favorita: el verdadero valor no siempre es visible a primera vista. A veces, los mayores tesoros se esconden a plena vista, esperando que la persona adecuada los descubra. Nunca saben que no solo estoy hablando de arte, que mis palabras tienen una resonancia mucho más profunda. La galería que todos pensaban que no valía nada resultó ser invaluable. No por lo que contenía, sino por lo que representaba, un legado de protección, preservación y la comprensión de que algunas cosas valen más que todos los millones del mundo juntos. Marcus se quedó con el dinero y el testamento de nuestros padres, sí, pero yo obtuve algo mucho más valioso, un propósito, una misión y la oportunidad de demostrar que a veces la mejor venganza no es desquitarse, sino hacer lo correcto, defender lo que uno cree. La Galería Mason se alza imponente en el centro de Boston, sus ventanas brillando bajo la luz del sol, reflejando la esperanza y la perseverancia. Ya no es el espacio polvoriento y en decadencia del que mi hermano se burlaba. Es un faro de esperanza, un guardián de la cultura y un testimonio del hecho de que el verdadero valor a menudo se encuentra mucho más profundo de lo que se ve a simple vista. ¿Y yo? Ya no soy solo Emma Mason, la decepción que recibió la herencia inútil. Soy la protectora de un legado que abarca generaciones, la guardiana de una tradición que valora la preservación por encima del beneficio, y la prueba viviente de que a veces las mejores cosas de la vida realmente vienen cubiertas de polvo, si uno sabe dónde buscar, si uno tiene el corazón abierto para ver más allá de lo superficial.